Dejamos atrás un año con muchas noticias para empezar un 2024 muy prometedor en esto del ferrocarril, aunque eso sí, sin grandes inauguraciones a la vista, pero con muchos frentes abiertos, novedades y proyectos muy esperados. Y es que, curiosamente, una de las novedades más importantes del 2024 estaba llamada a serlo en 2023. Primero en primavera y después en otoño, pero parece que no será hasta febrero o marzo, esperemos, cuando al fin Renfe pueda empezar a operar con los nuevos y esperados trenes S106 de Talgo, conocidos popularmente como Abril, que supondrán un gran empujón a muchas rutas del país al tener más plazas o poder desplazarse a máximas prestaciones tanto en vías de ancho internacional como ibérico, y que llevará servicios ABLO a ciudades y comunidades que aún no podían disfrutarlos. Una información que tenéis en varios vídeos del canal y que esperemos pronto sea una realidad total. Y es que una de las grandes novedades del año será la llegada de los servicios low cost, tanto de ABLO como de Ouigo, a más ciudades. Así, la firma francesa espera entrar a mediados de año en nuevas ciudades como Murcia, Segovia o Valladolid, tras muchos preparativos y que además supondrán sus primeras rutas transversales, algo que probablemente a lo largo del 2024 suponga algún que otro anuncio para el siguiente año para otras rutas, todavía a la espera de poder acceder a las ciudades andaluzas. ABLO, por su parte, y a pesar del más que conocido secretismo de Renfe, debería llegar a muchas ciudades del noroeste del país, como Castilla y León, Galicia y Asturias, y no es descartable que también incluya País Vasco, aunque aquí parece más difícil, información que seguro dará mucho de sí en los próximos meses y que contaremos al detalle en el canal. Renfe además tiene muchas novedades para este año, no solo en España. La más sabida, su idea de llegar a París. Hace poco conocimos y hablamos en un vídeo que no podrá ser en primavera y habrá que esperar a otoño o incluso finales de año, por lo que habrá que ser muy prudentes. Pero si todo va bien, esta esperada ruta internacional debería llegar en el segundo semestre de 2024, año en el que reforzará sus servicios con muchas rutas ahora muy justas por falta de trenes, con la llegada de los ya mencionados Abril, que ayudará a redistribuir la flota con lugares como Cádiz, Extremadura, Salamanca o Teruel, que verá al fin el regreso de una conexión directa con Madrid sin cambio de tren en Zaragoza como pasaba hasta ahora. En cuanto a obras, muchos son los frentes abiertos con múltiples puntos calientes en Granada o Almería, Alicante, Valencia, la nueva ruta de alta velocidad entre Palencia y Cantabria o los pasos que seguirá dando las obras en Navarra, que incluyen la decisión final de por dónde conectarse a País Vasco, sin olvidar los progresos de la Y vasca, que debería tener un año muy relevante al verse ya los trabajos en Bilbao y esperemos que novedades en Vitoria, algo descolgada de momento, así como avances en la conexión con Burgos y la consecución de lo ahora en marcha en San Sebastián. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La obra más grande en marcha en el país, el Corredor Mediterráneo, no va a inaugurar grandes novedades, pero sí seguirá dando pasos muy importantes en sus tramos pendientes, como en el Valencia-Alicante, el Tarragona-Castellón-Valencia o el que más parece avanzar últimamente, el Murcia-Almería, sin olvidar los progresos en Granada, con el complejo paso bordeando Loja como principal novedad y ojalá que haya noticias favorables para lugares como Cartagena, Huelva o el atrasado tramo entre Almería y Granada. También se deberían conocer avances significativos en el bypass de Olmedo, la duplicación de vías en varios tramos castellano-leoneses o avances en territorio gallego, incluyendo la remodelación de varias de sus estaciones, de lo que ya hemos informado en el canal. Además, puede ser un año muy importante para concretar los ahora pendientes en el acceso sur de Vigo, incluyendo la conexión con Portugal o el trazado más directo con Ourense, que podría o concretarse o descartarse por completo.
Aunque si de estaciones hemos de hablar, hay mucho movimiento por delante. Las dos grandes obras en las terminales madrileñas, los avances en Valencia, Sants o La Sagrera en Barcelona, o las tres estaciones de las capitales vascas, con trabajos y proyectos muy desiguales, incluyendo los tramos urbanos. Otro de los frentes que más juego seguirán dando son los soterramientos, con avances en Almería o Granada y las posibles novedades en ciudades que permanecen a la espera, como Palencia, Valladolid o Talavera de la Reina, ciudad que además podría conocer al fin cómo será el trazado por esta ciudad de la futura línea entre Madrid y Extremadura, que incluye el rompecabezas del paso por Toledo capital, del que os hablé hace muy poco en el canal y que si todo va bien conoceremos en pocos meses. Una de las novedades que más podría afectar a servicios nuevos en España, curiosamente, llegará desde territorio luso, pues a mediados de año podría acabarse el nuevo trazado de alta velocidad entre Évora y Elvas, tramo que recortará notablemente los tiempos entre Badajoz y Lisboa y podría hacer posible una conexión directa y decente en tiempos entre las dos capitales ibéricas, algo que, todo hay que decirlo, parece que tendrá que esperar por temas burocráticos y de infraestructura. Una zona, Extremadura, que no debería tener novedades más allá de los avances de lo ahora en marcha y concreciones, por ejemplo, sobre la nueva estación de Plasencia o la confirmación del nuevo Albia y el servicio Avant, que siguen demorándose. El otro gran frente abierto es, por supuesto, el transporte urbano, donde más que las novedades por llegar tendremos que estar atentos a nuevos anuncios, licitaciones o planes que puedan salir adelante, y aunque hay obras muy importantes en marcha en el metro o tranvía de varias ciudades españolas, uno de los puntos calientes del 2024 será ver lo que ocurre con las muchas reivindicaciones en diversos lugares del país que reclaman más y mejores conexiones ferroviarias, también urbanas. En Barcelona, por ejemplo, por fin abrirán el pequeño nuevo tramo del tranvía entre Glorias y Verdaguer, y esperemos que se afiance el resto del proyecto para unir ambos trazados por la diagonal. En Madrid, las obras de la ampliación de su red de metro darán mucho que hablar, al ser un ambicioso proyecto y que ya contamos en un vídeo del canal, sin olvidar las posibles novedades en su red de cercanías. Y es que las cercanías seguirán estando en el foco, esperemos que no por sus múltiples problemas o averías, y más por las mejoras y novedades que vayan llegando o anunciándose, incluyendo algunos proyectos de nuevas líneas o estaciones, pero recordando que en 2024 todavía no estarán disponibles los nuevos trenes que tanto necesitan, aunque sí parece que los podremos empezar a ver en pruebas, tal y como os conté en un reciente vídeo del canal, aunque por supuesto la evolución del anunciado traspaso de este servicio a Cataluña puede afectar notablemente a la actualidad de estos servicios, con País Vasco dando los mismos pasos y quién sabe si pronto alguna otra comunidad autónoma más. Por último, no perderemos ojo a la salud de nuestros fabricantes, en especial CAF, que parece seguir en forma, y Talgo, que este año ha sido muy de actualidad tanto para bien como para mal, y que ahora tiene a la cada vez más posible compra por parte de un inversor checo como principal novedad en su horizonte, algo que también contamos en un vídeo del canal y una compra que veremos qué consecuencias tiene. Pase lo que pase, aquí seguiremos para contar todo lo que vaya sucediendo, con muchísimos frentes abiertos y otros que se irán abriendo, y que ya sea en forma de vídeos, directos o entrevistas, trataremos de abordarlos lo mejor posible. ¡Feliz año! Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.